alegría y regocijo. Demos gloria a Dios, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la salud, el bienestar de Gonzalo Mejía, de Daniel Torres. Oramos también por las familias de Elmer Muñoz, por la familia Pizarro Jiménez, Rodríguez Pizarro, por la familia Jiménez Rivera y la familia Pizarro Aguirre. Oramos también por un año más de vida de la señora Olga Jiménez, por la familia Solarte Jiménez. Oramos por la santificación de todos los sacerdotes. Oramos por los esposos Eduard Álvarez y Esperanza Anaya. Y oramos también por las familias Gómez Perdomo, Charly Arias y la familia Mosquera Rivas. Hermanos, si nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que a nosotros se nos está invitando a vivir en la eterna juventud, que es lo que a nosotros nos ofrece la resurrección. A nosotros, el pecado y la muerte nos ofrece todo lo contrario, el envejecernos, incluso aun cuando sea corta nuestra edad en la vida. Todos ansiamos la eterna juventud, pero infortunadamente todos no estamos ansiando la vida de la gracia. Todos necesitamos convertirnos. Todos necesitamos apoyarnos en Dios. Todos necesitamos mirar desde otra perspectiva nuestra historia. Todos necesitamos reconocer que solos no podemos vencer en el combate contra el mal, porque el mal es más fuerte que nosotros. Porque el mal es el que nos quiere llevar a la muerte y a la vejez. Ese no es Dios. Dios nos quiere llevar a vida eterna, a juventud perpetua, a los eternamente jóvenes, al Dios que no pasa. Hasta allá es donde nos quieren llevar. Pero hermanos, es indispensable apoyarnos en Dios. No es importante solo pedir perdón. Pedir perdón es necesario y el perdón lo obtenemos. Pero es urgente que Dios habite en nosotros para poder derrotar el mal. Reconozcámonos pecadores y necesitados de la acción de Dios en nosotros. De la acción de Dios en nosotros. Tú, el primogénito de entre los muertos. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú, el vencedor
vencedor del pecado y de la muerte. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú, la resurrección y la vida. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Haznos capaces, Dios Todopoderoso, de anunciar el poder de Cristo resucitado, para que poseamos en plenitud los dones visibles que hemos recibido como prenda de los futuros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo.
El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera comenzar la reflexión de la homilía de hoy a partir de la última frase del Evangelio: para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El pobre Nicodemo, maestro de la ley, por lo tanto, el que enseñaba la ley a todos los que venían detrás de él, como lo podemos ver por el Evangelio de hoy, frente a la persona de Jesús, estaba completamente perdido. Jesús hablaba y Nicodemo poco le entendía. Jesús hablaba de nacer de nuevo y a Nicodemo le parecía extraño que hubiera que nacer de nuevo. Y Jesús todavía lo quiere remitir al fundamento de este nacimiento nuevo, que es que el Espíritu nazca en nosotros, que Dios esté en nosotros, y que eso ya está dicho desde el Antiguo Testamento. En el fondo es lo que le quiere decir él a Nicodemo: tú, experto en todo esto, y lo principal, lo que tendrías que saber, no lo sabes. Que el Espíritu tiene que nacer en nosotros, que el Espíritu de Dios se tiene que hacer carne en cada uno. Eso es lo que no sabes. Ese es el nacimiento nuevo. Por eso ustedes se dan cuenta que uno de los elementos fundamentales de nuestro bautismo es precisamente que nosotros no somos bautizados solamente en agua, sino en el Espíritu Santo. Porque sin el nacimiento del Espíritu en nosotros no hay absolutamente nada posible. Ahora, efectivamente, el bautismo lo que hace es confirmar que nosotros hemos ido adquiriendo lentamente una presencia del Espíritu. Porque el bautismo no es magia. El bautismo no es porque se dé el bautismo ya recibió el Espíritu.
el bautismo de niños, que estaba no solamente permitido, sino aconsejado desde el primer siglo de la vida de la iglesia. Y no es como muchos dicen que eso fue un invento posterior de la iglesia. Lo que pasaba es que quienes se bautizaban, solamente los hijos de los padres y madres de familia que estaban dando signos de que eran cristianos adultos, y que por lo tanto no se tenía solamente la esperanza, sino la seguridad de que esos hijos iban a ser educados en la fe cristiana. Es decir, el bautismo se les daba como la mejor herencia que un padre le puede dar a su hijo, pero sabiendo que este hijo solamente más tarde sería consciente de lo que él había recibido. Efectivamente, la mayoría de los bautismos en la iglesia primitiva inicialmente fue de adultos, no fue de niños. Pero ya los adultos bautizados desde el comienzo hicieron bautizar a sus hijos porque ellos estaban seguros de lo que habían hecho y de que lo tenían que transmitir a sus hijos. Pero fundamentalmente era esto: el nacer de nuevo, el que el Espíritu nazca de nuevo en nosotros, o que el Espíritu no nazca de nuevo, no nazca en cada uno de nosotros. Es lo que no puede entender Nicodemo. Nicodemo está pensando en regresar al seno de la madre. Nicodemo está pensando en otras cosas mucho más complicadas. Esta es una cosa mucho más fácil. Es una cosa de decisión personal. Es una cosa de querer que Dios habite en mí con un solo objetivo: que yo tenga vida eterna. Claro, cuando nosotros hablamos de vida eterna, inmediatamente, ¿qué es lo que pensamos con nuestra mentalidad? Solo en la vida después de la muerte. Para nosotros la vida eterna es lo que se abre una vez que nos muramos. Y esto nos pasa muchas veces por el desconocimiento de las Escrituras y por el desconocimiento de los Evangelios. Porque efectivamente, vida eterna también es eso. También es nuestra resurrección de entre los muertos. Inaugurará para nosotros nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna definitiva. Pero según el Evangelio de San Juan, la vida eterna no es solamente la vida más allá de la muerte. La vida eterna, en el capítulo 17, y si no estoy mal en el versículo 3, el evangelista Juan nos define la vida eterna diciendo: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Si seguimos escudriñando las Escrituras y le preguntamos a las Escrituras a través de textos muy concretos, ¿qué significa esa palabra conocer? Nosotros inmediatamente entendemos que no es ponernos a hacer cursos de teología. No porque los cursos de teología estén mal, sino porque ese no es el verdadero conocimiento de la Escritura. Nos pueden ayudar, pero el verdadero conocimiento de la Escritura consiste en tener la experiencia íntima. Experiencia íntima. Por lo tanto, cuando a nosotros nos dicen que conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, no está hablando de otra cosa sino de tener la experiencia íntima de Jesucristo y de Dios.
Por eso, ustedes encontrarán que para hablar de la experiencia íntima entre un hombre y una mujer, la Sagrada Escritura utiliza la palabra conocer. Porque eso es, en la mentalidad de un verdadero israelita, de un verdadero hebreo, y naturalmente Juan, que aunque escribe en griego, tiene una mentalidad completamente hebrea porque es judío, entiende perfectamente que cuando está hablando del conocimiento del único Dios verdadero, está hablando él de la experiencia íntima de Dios en nuestra vida. Está hablando de presencia de Dios hasta lo más íntimo de nosotros mismos. Está hablando, por lo tanto, de la sanación interior que la presencia de Dios realiza en el corazón del hombre para sanar sus frustraciones, para sanar sus pecados, para sanar sus concupiscencias, para sanar todo lo que lo esclaviza y lo aparta de la verdadera libertad, para curar las heridas que han ido quedando a lo largo de la historia. Todo eso es lo que representa la experiencia íntima de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde empezamos a experimentar si tenemos esa experiencia de Dios, la que Dios existe, y empezamos a ser testigos de que también existe la vida eterna. Esa experiencia de vida eterna es la que a nosotros nos permitirá también poder llegar a practicar lo que nos va a presentar la lectura hoy de los Hechos de los Apóstoles. Muchos, sobre todo a partir del siglo XX, antes nunca se dijo, pero ya con 20 años, con 20 siglos de historia, algunos se atrevieron a poner en duda que esto se diera en la comunidad cristiana. Y algunos estudiosos de la Biblia empezaron a hablar simplemente que este texto era un ideal, pero que nunca se había dado en la vida de la iglesia primitiva. Todos los escritos contemporáneos nos hablan de lo contrario. Nos habla de que el Evangelio de Lucas no estaba planteando un ideal para comunicárselo a los demás, empezando porque la Escritura no funciona a partir de ideales. La Escritura no conoce los ideales porque los ideales son profundamente esplendorosos, bonitos y no necesitan salvación. Lo que necesita salvación es la realidad. Por eso la Escritura está escrita a partir de la realidad. La Biblia está escrita a partir de la historia. La Biblia no nos propone ideales futuros. La Biblia nos propone partir de nuestra realidad, acoger en nuestra realidad el Espíritu de Dios y ver cómo las cosas pueden ir cambiando hasta que se realiza precisamente lo que hoy hemos escuchado en la primera lectura. Hermanos, que el Señor nos dé la experiencia profunda de Dios en nuestra vida, la experiencia profunda de Jesús, porque no se nos habla de tener solamente la experiencia del Padre, al menos Juan nos habla de la experiencia del Padre y de la experiencia del Hijo, de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, la experiencia íntima en nuestra propia vida. Naturalmente, es una experiencia que, como hemos dicho,
sin la presencia del Espíritu será imposible en nosotros. Vamos a continuar nuestra Eucaristía. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra que hoy nos ha dado. Que busquemos ante todo nacer de nuevo, tener el Espíritu del Señor y poder experimentar ya desde aquí la vida eterna, es decir, la experiencia íntima de Dios Padre y de su enviado Jesús. Que el Señor nos dé la paz. Amén. Jesucristo el Señor, hemos renacido del agua y del Espíritu. Presentemos confiados por su mediación nuestras súplicas al Padre, diciendo: Señor, danos tu Espíritu. Señor, danos tu Espíritu, por todos los cristianos, para que den testimonio de la fe en los diversos ambientes en que viven. Roguemos al Señor. Señor, danos tu Espíritu. Por los adultos que han recibido el bautismo, para que sepan dar razón de su esperanza, roguemos al Señor. Señor, danos tu Espíritu. Por los que poseen bienes temporales, para que sepan compartirlos generosamente con los más necesitados, roguemos al Señor. Señor, danos tu Espíritu. Por nosotros, para que la participación en la Eucaristía nos lleve siempre a una fraterna comunión y caridad, roguemos al Señor. Señor, danos tu Espíritu. Escúchanos, Señor, y concede a tu Iglesia tener un mismo sentir y pensar en comunión contigo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por marcar, este pan de unidad y de fraternidad. Este pan que nos das por marcar, este pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía,
sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Padre Santo, tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas con tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes,
a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo el pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu, con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo, hermano. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Era necesario que el Mesías El cuerpo y la sangre de padeciera Cristo. y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y
Hermanos, a todos los que nos están siguiendo por los canales de comunicación que nos dan la oportunidad de participar de esta manera durante este tiempo de pandemia en la Eucaristía. A todos los que nos están siguiendo los invito a que ahora hagamos la comunión espiritual. Van a repetir conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y sacramentalmente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras seáis admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Nuestro próximo encuentro a las 12 del día, para en la mitad de la jornada elevar al Señor un alto en nuestro trabajo, en lo que podamos estar haciendo en casa, para colocar a Dios en el primer puesto, rezando la hora media, la oración oficial de la Iglesia, pero al mismo tiempo para invocar a María, la Madre del Señor, rezando el rosario y haciendo el Regina Coeli también a esta hora del día. Los esperamos. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión.